Y el corazón de Dios es ganar almas. No es tener edificios y lujo y todo lo que el dinero puede comprar, sino el propósito principal y la pasión de la iglesia debe de ser ganar almas. Cuando nosotros dejamos de ganar almas, dejamos de cumplir el propósito de Dios. Para ganar almas, cada quien tiene que traer a alguien que no es salvo. Por eso siempre le animamos que no traiga a los que ya son salvos, especialmente si son de otra iglesia. Ese no es el propósito de esta iglesia, de llenarla con gente de otra iglesia, que muchas veces es el propósito de la mayoría de las iglesias, de poder sacar la gente de otras partes. Y para ello tienen bastante lujo, bastantes comodidades, y ofrecen, aún en la televisión, cuando usted oye una iglesia anunciarse, le anuncian, tenemos esto, tenemos lo otro, le proporcionamos esto, lo otro, como un comercial, como un negocio. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que las almas se salven, y para que las almas se salven, la iglesia tiene que traerlos para que se salven. Vecinos, compañeros de trabajo, gente que usted conoce, que quizás son vecinos o familiares, o lo que sea, siempre con el propósito de que se salven. ¿Okay? Y ese debe de ser el corazón de cada cristiano, la pasión de cada cristiano, es de ver a alguien salvo. Entonces, para esto, Dios me dio esta palabra, un significado con pasión, y predicamos parte de ello, no lo terminamos, pero la escritura se encuentra en Filipenses 3. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos su ayuda, que usted dirija toda palabra que sale de mi boca, Señor. Padre Santo, pidiéndole siempre, Señor, que usted nos dé palabra rema, que llegue al corazón de cada quien, Señor, para que de allí enraice y tenga fruto, Señor, para que así el reino de Dios avance. Y Padre Santo, que el propósito suyo se cumpla por medio de esta iglesia y el propósito que usted nos ha dado, Padre Santo, para llevar adelante. Unja nuestros oídos para oír, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese es concentrándonos en el propósito de Dios para cada uno de nosotros individualmente. Como iglesia, Dios tiene un propósito para cada iglesia. El propósito de esta iglesia no es el propósito de la iglesia enseguida o de la iglesia en México, la iglesia, no. Dios tiene propósito para aquí. De vez en cuando oigo a alguien decir, pero es que allá en aquella iglesia hacíamos esto y hacíamos lo otro. Eso era allá en aquella iglesia. No espere lo mismo aquí. Servimos al mismo Dios, pero no tenemos el mismo propósito. Dios le da un propósito a cada iglesia. Y como iglesia, usted siendo la iglesia, si funcionamos en el propósito de Dios, usted va a ser bendecido. Yo no tengo que animarlo o retarle que Dios le ha prometido esto y le prometió lo otro y que Dios le va a dar esto y Dios le va a dar lo otro. Es verdad que Dios tiene todas estas bendiciones para nosotros, pero no es lo que buscamos, sino que buscamos las almas para que se salven. Y cuando las almas se salven, entonces Dios va a suplir nuestras necesidades. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido a ti. Y Dios está
esperando añadir para nosotros, hermanos. Aleluya. Dios quiere bendecirnos, pero la bendición viene por medio del propósito cumplido de Dios para nosotros, no para la otra iglesia, para nosotros como familia. Nunca espere que Dios va a hacer lo mismo en usted que está haciendo en otra familia, en otra parte, porque Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros cumplimos con ese propósito, entonces usted va a ver la iglesia prosperar y hacer lo que Dios nos manda hacer sin tener que batallar, sin tener que estar rogándole de más porque necesitamos más. No. Yo espero que nunca lo va a oír de aquí de este púlpito y que nunca lo ha oído. Nomás le decimos de sus diezmos. Le enseñamos por qué y lo demás está en usted. Okay? Dios tiene un propósito explícito para nosotros y para caminar en ese propósito, en ese significado compasión, tienes que tener un propósito compasión consumidora o ser consumido con tu propósito. Es decir, que el propósito de Dios en tu vida es primero. Todo lo demás es secundario. ¿Okay? Todo lo demás. Dios busca eso de nosotros. ¿Okay? No puedes ser feliz, productivo o completo hasta que tengas un propósito, compasión, consumidor. Este propósito se tiene que tomar en obsesión o de una mente o de un fuego consumidor. Jesús fue nuestro modelo. Cuando tenía solo 12 años de edad, sus padres lo perdieron, lo buscaron, lo encontraron en el templo hablando a hombres sabios, con los rabíes y maestros de la ley. En Lucas 2, 48 y 49 dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, fíjese bien, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y sigue siendo el mismo propósito para cada uno de nosotros, estar en los negocios del Padre. Y cuando nosotros cumplimos con los negocios de Él, esto es algo tan real que Dios me habló a mí hace 2 años, yo creo, como palabra para la iglesia, que si tú cuidas de lo mío, yo voy a cuidar de lo tuyo. Si tú cumples conmigo, yo voy a cumplir contigo. Y Dios no miente. Dios lo dice y Él lo va a hacer. En tan temprana edad Él sabía su propósito y misión. En Juan 4:4 Jesús explica a sus discípulos la importancia de pasar por Samaria. El encuentro de la mujer samaritana con Jesús, todo lo que Jesús hacía tenía propósito y significado. El encuentro con Zaqueo, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese propósito no ha cambiado, hermano. Sigue siendo o debe de ser, seguir siendo el mismo propósito de cada uno de nosotros. Para eso nos salvó el Señor, para que nosotros seamos instrumentos para salvar a otra gente. Y créamelo que cuando nosotros cumplimos con ese propósito, Dios siempre va a cumplir con nosotros. Y Él va a cuidar no solamente de nosotros, pero de nuestros hijos y de sus hijos y de sus hijos. Él siempre va a tener su mano poderosa sobre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús nunca vio a la izquierda ni a la derecha. Él siempre mantuvo su propósito y significado enfrente de Él. Nadie
ha hecho tanto en 3 años y medio como Jesús. Pablo era otro que demostró un propósito y significado consumidor en su testimonio a Agripa. Hechos 16, 19, Pablo obedece a la visión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Le predicó al rey Agripa este propósito, significado y pasión. Es decir, él no tuvo temor de hablarle al rey sabiendo que él le podía quitar la vida. El 27 y 28 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Qué cerca anduvo este hombre de ir a la gloria y no fue. Wow. Entonces, todos los cristianos que corren y continúan corriendo en el sentido espiritual tienen por seguro que ganarán. De esta manera peleo como quien golpea, no como quien golpea al aire. Ahora el apóstol cambia la metáfora de correr en una carrera a la del boxeo. Él no está luchando inútilmente, sino más bien la lucha de la fe. Y luego sigue hablando, Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Golpeo mi cuerpo, dice, castigo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él está dispuesto y comprometido a hacer la voluntad de Dios, aunque este cuerpo se oponga, lo va a castigar y va a hacer la voluntad de Dios. Y créame lo que este cuerpo y el suyo también se opone muchas veces cuando Dios le llama a orar y el cuerpo no quiere orar, cuando el Señor le llama a ir a la iglesia, el cuerpo no quiere ir a la iglesia, cuando le llama a testificar o hablarle a alguien que usted no está dispuesto, entonces usted tiene que someter ese cuerpo a la voluntad de Dios para que se haga la voluntad de Él. Eso es lo que Pablo quería decir. Las cosas que yo he hecho y he expuesto mi vida en peligro, lo he hecho no por mi voluntad, sino que yo he forzado mi cuerpo. Por eso él dijo, yo he pasado por hambres y he tenido en abundancia, he tenido fríos, he tenido esto, me han golpeado, me han dejado como muerto 5 veces y yo sigo adelante. Ese es un compromiso, hermanos, de pasión. Eso es decir, estábamos platicando Mar y yo de los últimos días y estábamos hablando de cómo enfrentaríamos la contrariedad o quizás la ley impidiéndonos que seamos cristianos o impidiéndonos que sirvamos al Señor o impidiéndonos que tengamos servicios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nuestras vidas están expuestas a peligro de muerte? Como lo hacen en China o en otras naciones donde tienen que tener servicios en oculto, en escondidos. Y si los llegan a pescar, los matan. Y ellos saben bien. Pero ellos están comprometidos. Ellos están con pasión sirviendo al Señor. Eso es lo que está hablando Pablo. Tienes que estar dispuesto a servir, siervo. Para ser significado tenemos que ser siervos. ¿Ok?
Eso es lo que un líder es. Antes, como miembro de la iglesia eras servido, ahora eres el que sirves. En el mundo se califica la estatura del hombre por la cantidad de siervos que tiene. En el reino de Dios se califica por los que sirven. Jesús nos enseñó al humillarse hasta la cruz. Mateo 20, 27 y 28, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 13, 4 y 5, se levantó de la cena, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El verdadero líder con propósito y significado tiene que ser un siervo. En Lucas 22, ahora vas a dar lo que ya recibiste. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. No tenemos que ser líderes, hermano. Como miembros, Dios nos entrena hasta cierta edad o hasta cierto lugar como cristianos, y luego hacemos un transfer, un trámite, ¿no? Un transfer es como un cambio. Antes era servido, ahora voy a servir. Y es lo que Dios hace, ¿verdad? Nos entrena, nos ayuda, nos papacha. ¿Cómo que, ¿saben lo que es la palabra papacha? Por un tiempo. Y queremos seguir así, ¿verdad? Queremos que el Señor nos siga mimando, ¿verdad? Pero hay un tiempo cuando dice el Señor, ya. Y nos da un ejemplo, en la Biblia nos da un ejemplo de las águilas. ¿Y sabe por qué usa el ejemplo de las águilas? Porque las águilas, después que los polluelos ya están de edad para volar, y están muy confortables porque hasta ese tiempo el águila les trae comida y les sirve en el nido, pero ella ya quiere que ellos empiecen a volar y empieza a traer espinas y las mete por debajo del nido para que les clave a los polluelos y tienen que salir del nido porque ya no pueden estar confortables en el nido. Y es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Cuando empezamos a pasar por dificultades y no queremos hacer los tránsitos, los cambios que Dios quiere hacer en nosotros, y dice, ya estás inflado de tanta palabra porque no la das, nomás te engordas con ella. Aleluya, y es tiempo que empieces a dar lo que tienes para que no estés tan gordo, para que no te estorbe, para que puedas caminar como cristiano que yo te escogí para que hagas para tu propósito que yo tengo para ti. Y es lo que Dios hace. Porque ¿sabe lo que pasa con un cristiano que no hace el cambio? Le empieza a dar problemas a cierto tiempo. Porque se empieza a inflar, se empieza a llenar de sabiduría. No, yo ya lo sé. Ya no le puede decir nada. Es que yo ya lo sé. ¿Y sabe qué? Dios quiere que recíbanos para dar. Que seamos un canal, ¿así está correcto? Un canal, un channel, donde van a venir las enseñanzas de Dios para nosotros y nosotros las vamos a dar más adelante. Aleluya, gloria a Dios. Así de que yo no sé si hay algunos aquí que ya es tiempo de que haga el cambio. Yo no sé, pero Dios se arregla con usted. ¿Okay? Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es más importante? Fíjese bien lo que dijo Jesús. No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve.
Yo no lo dije, pastor, lo I dije didn't say it. Jesús. It says Jesus said it. Lo dice Jesús. Pero says it. normalmente pensamos, But ¿verdad? Que normally eso, we claro, would el think, más well, of importante course, es el the que se most sienta a la important mesa, person is the ¿verdad? one Porque who's ahí seated se at le the va a table, servir y because se le he's va. gonna be Pero served. no, dijo Jesús, But no, no, ese Jesus no es said, el no, he's not importante. the El important one. The importante es el important que one is the sirve. one who's serving. ¿Ve? Debes ser fiel en lo poco. You should be faithful in the Jesús little bit. dijo, si en lo Jesus said, poco eres if you fiel, are en lo faithful mucho in te the little, pondré. I will put you in abundance. Hay veces que queremos mucho There are times when we pero no want a somos lot, fieles but en lo we're not poco. faithful in the little bit. y lo que Dios And what God nos da, hermanos, las gives bendiciones us, que the Dios nos blessings da that God gives son us, para compartir are to esas share bendiciones con those alguien blessings with más. someone else. Siempre va a haber There con will quien always be compartir. someone to Siempre. share with. Y Always. donde quiera que vayamos, Wherever we go, deben de conocernos por they should generosos. know us because we're generous. No agarrados, hermano. Not Generosos. stingy, but generous. El tercer The other way principio around. en la búsqueda The de third principle significado in this es search of fidelidad meaning en lo is poco. faithfulness in the little. Quizás has estado pensando you've been porque thinking, estás en un lugar donde why are no you in a has place avanzado, where you quizás haven't falta de advanced, fidelidad, perhaps lack of porque faithfulness. fidelidad Because es más faithfulness importante is que more talento, important than talent. porque una Because persona con A talento person sin with fidelidad talent without son un faithfulness estorbo, is an obstacle. porque no puedes confiar Because en you ellos, can't trust them. porque no puedes depender Because you de can't ellos. depend on them. Un trabajador A con worker talento y sin with fidelidad talent llega without faithfulness a su trabajo cuando gets quiera to work when they want y en to. lugar de ser ayuda instead of le being es a help, estorbo, They're an porque de qué obstacle. sirve su Because talento si no What good está. is his servant? Is his talent rather if he's No not importa there? qué tan It talentoso doesn't matter sea how si no talented puedes you may depender be. de You él can't o ella. You can't depend on Jesús that enseña person. la importancia de Jesus fidelidad shows en the Mateo importance of faithfulness 25, in Matthew 20, 25, 20 to 23. 23. Y llegando el que había recibido And 5 talentos, trajo Arriving otros was the 5 one who had talentos, 5 talents. He brought diciendo, 5 more, Señor, 5 saying, talentos me Lord, entregaste, you gave me he 5 aquí otros talents, and 5 behold, I have talentos, earned he 5 ganado more sobre ellos. talents. Y su Señor le dijo, And bien, his buen Lord siervo told him, y fiel, Good, sobre faithful poco servant. has sido fiel, sobre You have been mucho te faithful over a pondré. few things, and Entra I will en el gozo make de thee tu ruler Señor. over many things. Enter thou into the Como joy es of thy obvio, Lord. es la fidelidad As aquí que está siendo The faithfulness recompensada. here is obvious. Contrariamente al pensamiento contrarily popular, Dios to no nos popular ha belief, llamado God por hasn't nuestros called us talentos for our o por talents exitosos, sino or for porque somos our fieles. success, but because we're faithful. Y llegando también el que había recibido He 2 also that had talentos, received dijo, 2 Señor, talents came and 2 said, talentos Lord, me thou entregaste, deliverest he unto me aquí 2 otros 2 talents. talentos Behold, I have he gained 2 ganado other sobre talents ellos, beside fidelidad them. también. Faithfulness Su here Señor le also. dijo, bien, His buen Lord said siervo unto him, y Well fiel, done, good and faithful servant. sobre Thou poco has hast been sido fiel, faithful sobre over a few mucho te things. pondré, I will make thee ruler entra en el gozo over de tu many Señor. things. Enter thou into Claramente the se joy of thy observa Lord. que ambos Clearly it's recibieron observed that both recompensas received a iguales, reward which según was lo the same, indicado. El according to how criterio it was es la indicated. fidelidad The y criteria ninguna is otra cosa. faithfulness and nothing else. Bienaventurado será aquel Blessed siervo is a quien that cuando su servant Señor venga le that when his encuentre Lord haciendo comes, he así. finds him El doing verso so. 24 Verse 24. al 30 y dice, llegando 30 says, también Then el que había he which had recibido received un the one talento, talent dijo, came and said, Señor, Lord, conocía I que knew eres thee hombre that thou duro, art a hard man, que ciegas donde reaping no where thou hast not sembraste sown, y and recoges gathering donde no where thou esparciste. hast not strived. Y tuve miedo And y I was fui y afraid, escondí tu and went talento and en la hid thy tierra, talent he in the aquí earth. tienes lo que Lo, es tuyo. there thou hast, that is thine. El objetivo del talento no The era objective la of the talent perseveración, wasn't sino más bien the la multiplicación. Su acción preservation, but multiplication. proclama no solo la indolencia, proclaims pero not only también the- la insolencia. it Una proclaims the cantidad insolence of this man, incalculable a de quantity, personas quieren afirmarse ser so many people cristianos, want to affirm caen being en a esta Christian, categoría. but they fall Y into this respondiendo su Señor le dijo, His Lord malo answered and said unto y him, Thou negligente wicked siervo. and slothful servant, ¿Sabías que ciego thou donde no knewest siembro, that I reap where I donde no sowed siembro, not, y que and recojo gather donde no where I have not esparcí? strawed? Por tanto, te Thou convenía oughtest therefore dar to mi have put dinero my a money los to the banqueros y exchangers, viniendo yo and hubiera then recibido at lo my que es coming mío I should have con received usura. mine own with usury.
Quitarle pues el talento therefore y the darlo talent al que from him, tiene 10 and give it unto talentos, him which hath porque a 10 cualquiera que talents. tuviere le será dado For unto every y one that tendrá hath shall be abundancia, given, and he mas el que shall no have an tuviere, abundance. But aún lo from que him that tiene hath le not será shall be quitado. taken away even Y al that siervo which he hath. inútil echadla en las tinieblas de afuera. Allí será And el there- lloro y el And crujir cast ye the de unprofitable servant dientes. into the darkness. There Wow. shall be weeping and gnashing of teeth. Estos individuos no These simplemente individuals pierden not la only recompensa, lose sino the también reward, sus almas. but also Todo their esto, souls. All of this, como debería ser as it should demasiado be, obvio, completamente obvious, refuta la doctrina de la completely seguridad eterna against incondicional que no está de unconditional acuerdo doctrine a that's las not escrituras. Cuando el of this. maestro venga, When the él master pondrá comes, al siervo he fiel will sobre todas put las the faithful cosas. servant Primera de over all Corintios things. 1 4:2. Corinthians 4:2. Ahora bien, se Now, requiere en los administradores It's required que cada in the uno sea administrators that each hallado one be fiel. found faithful. Y si quieres que el Señor te siga If you want the bendiciendo, Lord to continue to aprende a bless you, administrar learn lo que Él te da. to manage what he gives you. Si lo administras If correctamente, you Él te manage va a it seguir correctly, dando. he'll continue to give to you. Pero si no lo administras But if correctamente, va a parar las The bendiciones. blessings will stop. Esto es algo This is something importantísimo que so very nosotros important necesitamos aprender. that we need to learn. Que Dios nos That bendice para God ser blesses us bendición. so that we can be Y a cuando blessing. nosotros And when agarramos la we bendición get the y no blessing la and compartimos, we don't share paramos it, la we bendición stop de Dios. the blessing of God. Ya no viene la bendición de The Dios. blessing of God doesn't come anymore. ¿Cómo se expresó antes? How was this Dios no expressed exige before? el éxito, God doesn't sino demand la success, fidelidad. but Ahora faithfulness. bien, lo que se Now, requiere de los what is required mayordomos from o this- cristianos from the es que cada Christians uno is that sea each hallado one be fiel. found faithful. Apocalipsis Revelation 2:10. 2:10. No tengas ningún temor de las Have no cosas que fear has de of the padecer. things that you are to suffer. He aquí el diablo Behold, the ha de devil enviar a shall cast algunos some de of you vosotros into a la prison, cárcel para que seáis that you may be probados tried, y tendréis and ye shall have tribulación tribulation. de 10 días. 10 days. Sé fiel hasta la Be muerte thou y yo te faithful unto daré. death, and I will give la corona de thee la a crown vida. of life. Gálatas 6, 9 y Galatians 10 6, dice, 9 no and nos 10 cansemos says, Let pues us de not hacer grow weary, bien, therefore que a su do tiempo good. cosecharemos For in due si season no desmayamos. We shall reap if we faint not. Muchos comienzan Many la carrera, begin the race, pero no terminan. but they Se don't. rinden después de finish. poco tiempo. They give up after a while. Así que entre tanto que tenemos So as tiempo, long as hagamos we bien have a opportunity, todos let us y do good unto all men, mayormente a especially los de unto la them who are of the familia de la household fe. of faith, Mientras tenemos tiempo as we have a hacer bien, opportunity. todos. Let us do good unto all men, especialmente los especially hermanos unto the de la brethren iglesia. of the church. Hay muchos que son de la There are fe, many who pero en are of the realidad faith, but in no reality, entienden la they fe, don't por lo understand faith. tanto andan derrotados. Therefore they are Segunda de defeated. 2 Tesalonicenses Thessalonians 3:13 3:13 dice, y vosotros hermanos says, And ye no os conocéis de brethren, hacer bien. do not know how to do good. Número 4, Number ya 4, para terminar, to end with this, vivir en to unidad. live in unity. Esto es This imperativo, is esto es imperative. This exigido, is hermano, que demanded nosotros vivimos we en unidad, live que in somos unity, unidos, that we be que united, sabemos cuidarnos that we unos a know los how to take otros, care of each other, que sabemos that we amarnos. know how to love each Efesios other. 4 del 1 al Ephesians 4, 1 to 6. 6. Yo pues preso en el Señor os Therefore I ruego was que prisoner andéis in the como es Lord. digno de la vocación Beseech con que you that sois you llamados, walk worthy of the con vocation toda wherewith ye are humildad y called, mansedumbre, with con all paciencia, soportando los humbleness unos a and los lowliness otros and en amor, meekness and long-suffering, forbearing one solícitos a another in guardar la love, unidad del endeavoring to keep the Espíritu unity of the en el Spirit in the vínculo de bond la of paz, peace. un cuerpo There y is un one body espíritu, and one spirit, como sois también even as ye llamados are a una called in misma one hope esperanza of your calling. de vuestra vocación. Un Señor, One una Lord, fe, one faith, un bautismo, one baptism, un Dios one y God, Padre de and todos, Father of all, quien está who sobre is above todos all, y a través and de through todos all, y en todos and in you vosotros. all. Eso es lo que la palabra That nos is what enseña. the Word teaches. Amarnos unos To a los love otros, each other, ser unidos, estar de acuerdo. to be together, to be in agreement. No hay nada There's nothing
en el hogar que trastorna home más una familia that gets in the way que more no of a estar de family acuerdo. than not being in Cuando hay agreement, disensión, when there's dissension, cuando unos estiran para un when lado y one is otros para pulling el this otro. way and the other Es un pulling the other chaos, way. es algo It's horrible chaos. It's something en la horrible familia. in the Y family. las bendiciones de Dios no fluyen. And the blessings don't flow. En cambio, si dos In personas turn, están if de two people acuerdo, are in agreement, aunque vivan debajo de un árbol, though van they a ser live felices. underneath the tree, they'll be happy. De acuerdo. Pero ¿qué tantos viven en palacios But how many people live in palaces y no tienen and paz, they don't have peace? no tienen gozo, They don't have any joy. no gozan de la vida? They don't enjoy life. Y lo que Dios quiere de What nosotros God wants from es que us seamos un ejemplo is para that we los be an demás. example for others, No es solamente para nosotros, not pero only para for los us, demás. but for Que others, nuestros hijos crezcan children may viendo grow, la unidad de seeing nosotros, our unity, que siempre estamos caminando that we may con la misma always dirección. walk in the same direction. Esto trae una enseñanza a nuestros hijos. This brings a teaching to our children. Vamos a trabajar en ello, We're hermano. going to work on that. Vamos a orar. Let's pray.